Buenas tardes, yo soy el doctor Querol, Luis Querol, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de aquí de Barcelona, y voy a hablar del tratamiento sintomático en esclerosis múltiple, que lo primero es que es ese tratamiento un poco desconocido, porque no es el que sale en los medios, no es el que generalmente se transmite cuando se habla de la esclerosis múltiple, pero que es igualmente importante para tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y sin más, pues empezamos. En realidad los tratamientos de la esclerosis múltiple, los más conocidos son los tratamientos modificadores, que son los que salen en las noticias, los que nos ayudan a frenar la enfermedad, a que no progrese, a no tener brotes, a no tener lesiones en la resonancia magnética, pero luego hay el tratamiento rehabilitador, que también es muy conocido, y el tratamiento sintomático, que es cuando ya un déficit se ha establecido, cuando ya tenemos un síntoma que no se puede recuperar, nos ayuda a manejarlo y a mejorar la calidad de vida a pesar de que la secuela esté ya definitiva. Lo primero a decir es que los síntomas de la esclerosis múltiple son muy variados, como es una enfermedad variada en su localización, en su manifestación y en su presentación, evidentemente los síntomas también lo son. Casi cualquier síntoma puede aparecer en la esclerosis múltiple, pero hay algunos síntomas más frecuentes que otros. Por tanto, nos vamos a centrar en aquellos que son más frecuentes y vamos a dejar seguramente algunos de lado y no vamos a poder cubrir todo el espectro de síntomas que la propia enfermedad determina, pero sí que los síntomas más característicos o más habituales en una proporción grande de pacientes. Entonces, como vemos, en realidad los síntomas pueden variar desde el dolor hasta la disfunción sexual. Parece que no son cosas que no tienen nada que ver, pero todas ellas son cosas que acompañan a una lesión neurológica. Como el sistema nervioso central se encarga del control de todo prácticamente, casi podemos encontrar todo tipo de síntomas en la esclerosis múltiple. En concreto vamos a hablar del dolor, de la fatiga, de la disfunción de esfínteres, de la disfunción sexual, de la cognición, de la espasticidad y del ánimo. Como he dicho, hay otros muchos síntomas, pero estos seguramente son los fundamentales. No vamos a ir detalladamente y exhaustivamente a todos los síntomas y todos los tratamientos para ellos, pero sí repasar un poco cosas para que suenen y para que entendamos la lógica de por qué utilizamos estos tratamientos. Lo primero es el dolor. El dolor en realidad en la esclerosis múltiple es muy variado. Porque depende de las localizaciones, de las topografías, etc. Pero el manejo del dolor es bastante estándar en todos los pacientes. Lo primero es que he agrupado tres grandes grupos de dolores: la cefalea, las neuralgias en general, los dolores, digamos, neuropáticos en general, estén donde estén, y uno especialmente que es muy invalidante, que es la neuralgia del trigémino. Y empezando por la cefalea, en realidad el manejo que se hace es el mismo que en la población general. Pues si uno tiene cefalea, se toma un ibuprofeno o un naproxeno, hay otros fármacos, pero el manejo no difiere en nada del dolor el manejo que se haría en el dolor de cabeza en la población general. Luego pasamos a las neuralgias, y las neuralgias prácticamente todas se tratan con fármacos que, por un lado, lo que hemos de saber es que no son muy efectivos. Son efectivos en algunos pacientes, pero a veces hay que hacer mucha prueba y error para tratar de encontrar aquel fármaco que le va bien a ese paciente en concreto. Y eso es válido tanto para las neuralgias en general como para la neuralgia del trigémino en particular. Se usan fármacos que no están diseñados específicamente para el dolor neuropático. Son fármacos antiepilépticos, antidepresivos y opiáceos, que en este caso están diseñados para el dolor en general, pero todos ellos son efectivos o se han demostrado efectivos en mayor o menor medida para este tipo de dolor. Algunos pacientes responden bien a antiepilépticos, como la gabapentina, que es uno de estos tratamientos, y otros antidepresivos como la duloxetina o el triptizol, que es la amitriptilina. Y específicamente en la neuralgia del trigémino, pues es un dolor muy importante, muy invalidante y a veces realmente grave, que también se usan antiepilépticos, en este caso más incisivos. Todos estos fármacos comparten que, si bien pueden ser efectivos, a veces se toleran mal, y los hemos de empezar poco a poco, y eso generalmente lleva a frustraciones y a desesperación de alguna manera, pero sabiendo esto y teniendo claro que se puede responder a otro fármaco, al final con un cierto éxito se puede controlar el dolor. En la neuralgia del trigémino típicamente se
utilizan las carbamazepinas, que es la carbamazepina, oscarbazepina y eslicarbazepina, pero se pueden utilizar otros, incluso cirugías específicamente dirigidas al tratamiento de la neuralgia del trigémino. Y, como he dicho, pues en grado creciente dependiendo de la severidad del dolor. Otro gran síntoma común en la enfermedad y que es muy referenciado por los pacientes es la fatiga. El problema de la fatiga es que los médicos estamos acostumbrados a no saber qué hacer bien cuando tratamos cosas que no tienen fármacos o que los fármacos no son muy buenos. La fatiga, básicamente, lo primero que yo diría que se ha de tratar es evitar los desencadenantes, ver si hay algo que nos desencadena la fatiga con más frecuencia, por ejemplo el calor, y tratar de evitarlo, buscar sitios frescos, etc. Luego, el ejercicio físico, tener un buen estado físico dentro del nivel que cada uno pueda llegar a conseguir es una buena forma de tratar la fatiga o de prevenir la aparición de fatiga. Si uno tiene más resistencia, evidentemente la fatiga en el día a día le aparecerá más tarde que si no la tiene. Y luego sí que hay fármacos, pero estos fármacos, digamos, que dan una sensación de bienestar que no es bien un tratamiento específico de la fatiga, sino que ayudan, dan energía, impulsan para que la persona pueda hacer igualmente las actividades de la vida diaria, aunque la fatiga siga ahí. Por ejemplo, la amantadine, el metilfenidato u otras anfetaminas, que son tratamientos que se usan con frecuencia, aunque, como digo, no sean específicos tampoco para la fatiga. Otro síntoma muy importante que aparece en los pacientes con cierta frecuencia o con bastante frecuencia es la disfunción de esfínteres. Mucho menos la disfunción del esfínter fecal, sobre todo estreñimiento, que esto se maneja como la población general, pues con fármacos para el estreñimiento o con enemas. Y el otro síntoma muy importante y muy frecuente es la disfunción urinaria. Tanto la urgencia miccional es la necesidad imperiosa de tener que ir a orinar, y a veces que se escape en el camino, como la retención de orina, como la dificultad para iniciar la micción. Para la urgencia miccional tenemos lo primero, lo que he puesto aquí como medidas higiénicas, es decir, pues tratar de programar un poco las salidas en función de las ganas que tengamos de orinar, pues ir a orinar antes de salir a la calle y cosas así, o beber menos en las horas de más exigencia, pero luego hay algunos fármacos que son bastante efectivos, como por ejemplo la tolterodina, la fesoterodina, que son fármacos que utilizamos con bastante frecuencia. Y luego a veces se puede hacer toxina botulínica pinchada, pero esto ya son tratamientos para los urólogos que se tienen que aplicar específicamente. Y para la retención urinaria, el tratamiento es peor. Con frecuencia se usan relajantes de la cápsula prostática o relajantes del esfínter interno, que son como la tamsulosina, y los autosondajes en casos en los que no se pueda manejar con fármacos. Bien, un problema muy frecuente y a veces poco hablado en la consulta, pues por pudor o por lo que sea, es la disfunción sexual, que, bueno, pues como otros tratamientos, como otros síntomas, también puede tener tratamiento. La disfunción eréctil seguramente es el más frecuente, aunque, o al menos el más hablado. La disfunción sexual en general y por desgracia en las mujeres quizás se comenta menos, pero la disfunción eréctil se trata pues como la disfunción eréctil de cualquier otra patología, con Viagra o Cialis, sildenafilo, tadalafilo, etc., o otros tratamientos más dirigidos por los urólogos como inyecciones de papaverina. Y una cosa que sí quería comentar respecto a la anorgasmia, una cosa es la disfunción eréctil y otra es la anorgasmia. A veces la anorgasmia no tiene un tratamiento muy dirigido, aunque también se puede hacer consulta con los especialistas, pero sí una cosa importante es revisar las medicaciones que tomamos, porque a veces hay antidepresivos o hay antiepilépticos o hay otros fármacos que nos han dado y nosotros no asociamos con esta disfunción sexual, nos los han dado porque estamos deprimidos o por lo que sea, o para el dolor, por ejemplo, como hemos dicho antes, y que nos están causando una anorgasmia, y podría revisarse el fármaco y utilizar otro para mejorar también este aspecto de la vida cotidiana de los pacientes, que parece secundario pero no lo es, y muchas veces no se pregunta con toda la insistencia que deberíamos.
Otro problema importante en algunos pacientes, aunque no parezca muy obvio de primeras, son las alteraciones cognitivas. Las alteraciones cognitivas no tienen un tratamiento farmacológico, no existe para otras enfermedades cognitivas, tampoco existe para la esclerosis múltiple, pero sí que existen algunas herramientas, algunas online, para la rehabilitación cognitiva o para tratar de mantener una actividad cognitiva adecuada. Y luego, pues medidas de soporte. Evidentemente, si uno se olvida de cosas, pues tratar de llevar listas, de tener rutinas, etcétera, que nos permitan que, si bien tenemos estas dificultades cognitivas, no nos repercutan tantísimo en nuestra vida diaria, o al menos minimicen las consecuencias. Otra cosa muy frecuente y para la que usamos un montón de tratamientos es la espasticidad. La espasticidad es ese síntoma que a veces la gente no sabe identificar bien, que es una rigidez, una especie de falta de agilidad o de espasmos en las piernas cuando llevamos un rato caminando o a veces al empezar a caminar, sobre todo en las piernas, aunque puede ser también en otras partes del cuerpo. La espasticidad es una cosa limitante, pero a veces la gente no sabe identificar bien, lo identifica como fatiga, como cansancio, y saber que existe esta rigidez, esta especie de falta de agilidad es importante. Los fármacos que se usan, y muchos seguramente lo conocerán, es el Lioresal, el primero de todos, después la ticianidina, el Sirdalud, el Lioresal es el baclofeno, y los derivados del cannabis, que es también un fármaco bueno para el tratamiento de la espasticidad, en su nombre comercial el Sativex. Un tratamiento que no es bien de la espasticidad, pero lo he puesto aquí porque no tenía tampoco otro sitio donde ponerlo, que es para mejorar la agilidad de la marcha, es la fanpridina, que es un tratamiento que también en un porcentaje de pacientes permite agilizar su marcha. Luego hay otras cosas que no son bien fármacos, no son orales, pero que en gente con espasticidades muy graves, rigidez muy grave o con espasmos dolorosos, también pueden servir, como son las bombas intratecales de baclofeno, bombas que se ponen inyección intratecal directa, o la toxina botulínica, el Botox, que se pincha en aquellos músculos que están muy rígidos, muy espásticos, para relajarlos y permitir que al menos no duelan tanto cuando estamos en reposo. Y luego, evidentemente, algunos programas de ejercicios sirven para evitar calambres, contracturas, etcétera, en esta situación, y por esto he puesto pues, los ejercicios o la rehabilitación dirigida también son efectivos en la espasticidad. Finalmente, los trastornos psiquiátricos, en global, yo creo que el fundamental son los trastornos del ánimo, pero quería poner trastornos psiquiátricos porque la esclerosis múltiple puede dar trastornos del ánimo y otro tipo de trastornos psiquiátricos, pero seguramente los del ánimo son los más prevalentes. No tienen un manejo diferente a lo que sucede en la población general, pero los he puesto aquí. Yo creo que, por un lado, no hay que escatimar en tratarlos. Si uno está deprimido, se trata de identificarlo, decírselo a su médico y poner la solución que se considere con fármacos, pero sí que he querido resaltar que a veces es importante, en ausencia de una psicoterapia formal, porque no existe en el sistema público, a veces es importante los grupos de apoyo, las asociaciones, aquella gente que te permite relativizar de alguna manera o que te permite dar referencias o animarte cuando han pasado por situaciones parecidas. Esto a veces es bastante importante para sentirse arropado y, en definitiva, no te va a quitar la enfermedad, pero sí te va a dar herramientas para manejarte en el día a día. Y bueno, pues la ansiedad, como he dicho, el mismo manejo que tiene en la vida cotidiana. Y una cosa que sí quería recalcar es lo del ejercicio físico. El ejercicio físico es un potente antidepresivo, un potente ansiolítico, demostrado en estudios clínicos, y lo mismo que sirve para la fatiga o para otras cosas, mantener un ejercicio físico digamos, continuado y digamos, sistemático, es importante también para el ánimo. También puede ayudarnos bastante a mantener un ánimo mejor, no para todos los pacientes quizá, pero sí habrá un grupo de pacientes que se beneficie claramente. Y luego, bueno, pues para el insomnio, básicamente lo que utilizamos en el resto de pacientes que no tienen esclerosis múltiple, aparte de las benzodiazepinas y los antidepresivos, pues se puede utilizar la melatonina o otros inductores del sueño. Y nada más, gracias.
Muchas gracias, doctor Querol, por esta exposición. Nos interesan sobre todo los síntomas invisibles de la esclerosis múltiple, porque muchas veces alguien nos dice que tiene esclerosis múltiple y esperamos pues, que cojee, que vaya con un bastón o que vaya en silla de ruedas. No es así y, sin embargo, esa persona tiene unos síntomas y tiene una incapacidad que le está a lo mejor perjudicando en su vida diaria, ¿no? Sí, bueno, de hecho hay muchos síntomas de la esclerosis múltiple que son invisibles. Es verdad que los síntomas invisibles y los visibles generalmente van en paralelo. Cuantos más síntomas visibles tienes, más invisibles tienes también, porque al final es un reflejo de la carga de enfermedad que uno tiene, pero es verdad que hay gente que sin ser evidente que tenga síntomas visibles, síntomas motores, lo típico de no poder caminar, de la silla de ruedas, etcétera, hay gente que puede tener alteraciones en la vista, no ver, y eso no es visible, simplemente lo percibe el paciente. Hay gente que tiene dolor y eso no es visible y limita muchísimo. Hay gente que puede tener problemas urinarios o problemas sexuales y eso no es visible en absoluto y repercute en la calidad de vida como todo el resto de síntomas. El hecho de que se centre muchas veces la discapacidad en lo motor nos hace olvidar y nos hace evaluar mal o poner poco el foco en esos síntomas que no son tan obvios, y eso es ciertamente así. Y en algunos pacientes lo invisible es lo único que hay, y siendo lo único que hay, aunque no se vea, no deja de ser limitante. Sí, sí. ¿Y qué recomendación le dais los médicos de cabecera o los médicos especialistas a los pacientes? De hablen de su enfermedad, de que digan que la tienen, aunque tengan síntomas invisibles, de que admitan tenerla o mejor... Yo creo que depende, eso es muy dependiendo del paciente. Hay gente que necesita explicarlo, necesita abrirse, necesita que los demás tengan en cuenta esto. Hay gente que el simple hecho de que estén pendientes de ellos por este motivo, o que les traten de manera diferente, o que de alguna forma se les estigmatice, es claramente peor, y eso yo creo que se ha de individualizar. No hay una receta general para todos. Yo sí que creo que desde un punto de vista personal, que lo sepa, tengas o no tengas síntomas, o sean visibles o invisibles, tengas una repercusión en tu calidad de vida o no, que lo sepa un círculo cerrado de gente que te ayude en los momentos difíciles, o en los momentos de incertidumbre, o en los momentos de transición de tratamiento, etcétera, que son a veces momentos complicados. Yo creo que un círculo de gente de apoyo es importante que lo sepa. Lo que no tengo tan claro es que se sepa de forma general y abierta por cualquier persona, porque el resto de la gente no va a saber matizar, no va a saber interpretar, no va a saber personalizar, y a veces puede estigmatizar. Y sobre todo desde el punto de vista laboral, si la persona no siente la necesidad de decirlo porque está rindiendo bien, se nota fantástico y no tiene ningún síntoma visible y no tiene por qué dar explicaciones, yo no creo que haya necesidad de decirlo. Al contrario, creo que mejor no decirlo por si alguien pretende tomar decisiones laborales en función de qué pacientes pueden darme problemas en el futuro. Porque a lo mejor nunca va a tener necesidad de exponerlo ni de decirlo, y por tanto no hay por qué adelantarse a ese momento. Si llega el momento, se dice o se gestiona adecuadamente, pero no hay por qué decirlo de primeras todo el mundo. Y luego sí que yo creo que, como todo en esta vida, cuando uno tiene problemas, tener un círculo de pareja, padres, amigos muy cerrado y que se comprometa a mantener el secreto, entre comillas, creo que sí que es importante, pero que te sirvan de recurso. Pues si tienes una disfunción sexual, a lo mejor la quieres contar a alguna amiga o amigo. Si tienes algún problema de otro tipo, pues a lo mejor se lo contarás a tus padres, pero ese círculo que te va a permitir tener una confianza y que no te van a juzgar por ello. ¿Las alteraciones cognitivas son evidentes para el propio afectado? Las alteraciones cognitivas son
no son muy espectaculares como en otras enfermedades, son más sutiles, generalmente se manifiestan como dificultades en la concentración, dificultades para mantener la concentración, y entonces muchas veces son bastante invisibles, incluso a veces para el propio afectado. Nosotros cuando evaluamos la cognición vemos que hay dificultades atencionales y a lo mejor el paciente no se ha quejado de nada. A veces sí. Cuando la enfermedad está más evolucionada, cuando la enfermedad ha tenido más repercusión en el tema cognitivo, sí que el paciente claramente es consciente de que no rinde intelectualmente igual, de que laboralmente necesita más tiempo para realizar las mismas tareas, de que ha de repasar 2 o 3 veces aquella tabla de Excel que antes en un pispás se la miraba, y eso el paciente es evidentemente consciente, y a veces son conscientes los compañeros. Y de hecho, la esclerosis múltiple, a veces sin que haya una repercusión física que lo justifique, tiene repercusiones laborales que seguramente en parte se explican por los problemas cognitivos. No es frecuente, pero que sea grave no es tan frecuente. O sea, es frecuente que haya estos problemas atencionales, estas dificultades de concentración, etc. Los trastornos cognitivos graves son más raros, no son tan frecuentes. Doctor, ¿se podría decir que con la evolución de los tratamientos, de los medicamentos, de las terapias, vamos a ir cada vez más hacia una esclerosis múltiple con síntomas cada vez más invisibles y menos? ¿Va en ese sentido también? Yo creo que sí. ¿El avance de los medicamentos? No solo eso, sino que el avance de los medicamentos de alguna manera nos ha permitido exigirnos más. Si el objetivo hasta ahora era que la gente no llegue a la silla de ruedas, si este era el objetivo, que no progreses en el EDSS, ¿no? Que no vayas perdiendo facultades motoras, que es sobre todo lo que evalúa el EDSS. Ahora nos exigimos que no empeore la cognición, que no empeore el volumen cerebral, que no empeore los síntomas más invisibles, en definitiva. Y para eso tratamos, y es un debate constante en el campo, tratamos de mejorar las herramientas con las que medimos la discapacidad. Si nos quedamos solo en lo grosso modo, como es el EDSS, pues bueno, podemos pensar que estamos obteniendo buenos resultados, pero ahora que tenemos distintas herramientas y que podemos permitirnos escoger, elegir y ser más estrictos, nos estamos empezando a fijar en otras cosas para tomar las decisiones terapéuticas. Primero, en resonancia magnética, que es lo más invisible de todo. Es decir, tomamos decisiones terapéuticas cuando hay cambios en la resonancia magnética, cuando el paciente a lo mejor no ha notado absolutamente nada de empeoramiento. Y eso es lo más invisible de todo. Es decir, ya nos exigimos que no aparezcan lesiones nuevas, que no aparezca atrofia, o al menos tratamos de tener en cuenta esos parámetros en la decisión terapéutica. Pero además, a veces puede no haber cambios en la resonancia magnética y que tú veas progresar la cognición, progresar a peor, me refiero a la cognición, y que eso a veces también te genere una inquietud que te permita plantearte cambiar de tratamiento, algo que antes no haríamos ni de broma. No cambiaremos un tratamiento solo porque hay un cierto empeoramiento cognitivo, y ahora al menos nos lo planteamos. Eso yo creo que es porque tenemos más opciones, porque tenemos más donde escoger, porque podemos permitirnos el lujo, entre comillas, de optimizar lo que lleva el paciente. Es decir, que ahora vamos hacia tratamientos que tienen cada vez más en cuenta los síntomas invisibles, sí. Lo cual es una buena noticia. Sí, desde luego. Los tratamientos siempre de alguna manera han intentado abordar esto, pero yo creo que ahora, más aún, no solo que los tratamientos lo intenten abordar, que también se pone más el foco en los ensayos clínicos, en las variables secundarias, si mejora la atrofia, si mejora la cognición, si mejora la destreza manual, que hasta ahora no se medía mucho. Y es decir, que los propios tratamientos y las propias compañías farmacéuticas que sacan estos tratamientos han puesto el foco en eso, y nosotros en paralelo también. Ya no solo nos fijamos en la tasa de brotes o en el EDSS, en la progresión de la discapacidad motora, sobre todo, sino nos fijamos también en estas variables secundarias para hacer comparaciones entre fármacos, para ver si este es mejor en esto que el otro, y por tanto decidir qué estrategia terapéutica seguir en función de esos síntomas invisibles.
Bien. Muchas gracias, doctor, muy interesante. Pues nada, de nada.